Bueno, dominio y rango a partir de gráfica de funciones. Para determinar el dominio y rango a partir de unas gráficas debemos conocer primero qué es el dominio y qué es el rango. Entonces, el dominio tiene que ver donde existe la función en el eje horizontal y el rango donde existe la función en el eje vertical. Es decir, nos dan la siguiente gráfica. Entonces, tenemos el primero el plano cartesiano, tenemos en este caso el eje horizontal que es Y, el eje vertical que es Y y el eje horizontal que es X. Y nos dan una gráfica cualquiera. Listo. Nos dicen que esta gráfica tiene una altura de 5 unidades y tiene de menos 2 unidades. Listo, entonces el dominio es donde existe la función en el eje horizontal. Recordemos, dominio con el eje horizontal. Y rango con el eje vertical. Entonces vamos a ver dónde hay gráficas a partir del eje horizontal y del eje vertical. Entonces dominio. Entonces voy a mirar, si yo me paro aquí en el infinito negativo, voy a encontrar que hay un pedazo de gráfica arriba. Si yo me paro por aquí en el 0, veo que hay un pedazo de gráfica aquí abajo. Es decir, páreme donde me pare en el eje horizontal, voy a encontrar siempre un pedazo de gráfica, ya sea arriba o ya sea abajo, ¿cierto? La voy a encontrar arriba o abajo. Quiere decir que el dominio, en este caso, son todos los reales. ¿Por qué? Porque está desde menos infinito hasta más infinito. Entonces yo puedo decir desde menos infinito hasta más infinito. Y el rango tiene que ver donde existe la gráfica en el eje vertical. Entonces voy a mirar, voy a hacerle de otro color acá. Entonces observo que en el eje vertical solamente encuentro desde menos 2, porque miro que hacia la izquierda hay un pedazo de gráfica, pero abajo del menos 2, en el infinito negativo del eje vertical, no hay gráfica ni a la derecha ni a la izquierda, sino que esta comienza desde menos 2 hasta el 5. Yo miro, por ejemplo, abajo del 5, encuentro gráfica a la derecha y encuentro gráfica a la izquierda. Quiere decir que el rango tiene que ver desde menos 2, incluido ese valor, entonces cerrado, hasta 5 positivo. También cerrado. ¿Qué significa cerrado? Que incluye este valor, ¿cierto? Mírenlo aquí en el menos 2. Entonces eso es el dominio y el rango. El dominio tiene que ver con el eje horizontal y el rango con el eje vertical. Vamos a ver entonces otro ejemplo. Bueno, nuestro segundo ejemplo tiene que ver, en este caso, con esta segunda gráfica. Nos da nuestro plano cartesiano, nos dan los ejes, en este caso, Y y X. Y nos dan una gráfica como esta. Bueno, nos piden determinar el dominio y el rango. Recordemos, el dominio es donde existe la función en el eje horizontal y el rango donde existe la función en el eje vertical. Para encontrar el dominio, voy a mirar de dónde a dónde existe la función en el eje horizontal. Si yo me paro en el infinito negativo, veo un pedazo de gráfica por aquí arribita. Y entonces me desplazo hacia la derecha, veo gráfica, miren aquí arriba. Sigo desplazándome a la derecha, veo gráfica por acá. Pero a medida que voy llegando al 0, encuentro que la gráfica seguirá y seguirá subiendo. Pero esa gráfica jamás me va a pasar este eje vertical. Quiere decir que el dominio, en este caso, viene desde menos infinito hasta el 0. Y en 0 hace una pausa, porque la gráfica, miren que está como partida del lado izquierdo y del lado derecho. En el lado izquierdo la gráfica se va hacia arriba, ¿cierto? Entonces en el eje horizontal solo me marcaría hasta el 0 abierto,
¿Qué significa hasta el 0 abierto? Que no llega a tocar el 0. Después del 0 veo que la gráfica arranca en la parte de abajo. Es decir, comienza desde el 0 nuevamente hasta, me voy hacia la derecha, veo un pedazo de gráfica abajo, sigo caminando a la derecha, veo gráfica abajo, sigo caminando, veo gráfica abajo. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito positivo. Entonces, para unir los dos intervalos de solución, lo que escribimos es el símbolo de la unión. Entonces, el dominio será desde menos infinito hasta 0, unido de 0 a más infinito. También, yo podría escribir eso de la siguiente manera. Son todos los reales, excepto aquel número en el eje de las X donde no existe la función. Y ese número corresponde al 0. Para encontrar el rango. Entonces, para encontrar el rango, utilizamos entonces el eje vertical. Y me doy cuenta que aquí en el infinito negativo veo gráfica a la derecha. Sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo y encuentro gráfica a la derecha, gráfica a la derecha. Pero cuando estoy llegando al 0 en las Y, observo que la gráfica se fue hacia la derecha. Y después del 0 veo que la gráfica está a la izquierda. Quiere decir que hay un salto en la gráfica. Entonces, viene desde menos infinito hay gráfica, menos infinito hay gráfica, gráfica, yo la observo a la derecha, siempre la observo a la derecha, desde menos infinito hasta el 0. Y veo luego que hay un salto después del 0, comienza a la izquierda la gráfica, mírenla aquí. Y sigo subiendo, entonces sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo, veo la gráfica ya a la izquierda, sigo subiendo, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Veo que la gráfica sigue a la izquierda. Entonces es la misma historia para este caso que el dominio. Entonces desde menos infinito hasta 0, unido de 0 a más infinito. Bueno, tenemos nuestro tercer ejemplo, nos dan el siguiente plano. Nos dan además una gráfica. Este es el eje de las Y, el eje de las X. Bueno, nos dan la siguiente gráfica con las siguientes líneas azules. Esas líneas azules reciben el nombre de asíntotas. Las asíntotas son las fronteras. Esas fronteras que no se pueden pasar. La gráfica no puede pasar esas fronteras, sino que llega hasta antes o está después de esas asíntotas. Entonces nos da la siguiente gráfica, similar pues como al ejemplo anterior, y tenemos entonces lo siguiente. Entonces nos piden hallar el dominio y el rango. Para encontrar el dominio y el rango debemos mirar dónde existe la gráfica para el dominio en el eje horizontal, en el rango en el eje vertical. Entonces vamos a mirar en el eje horizontal. Veo que la gráfica está desde menos infinito. ¿Por qué? Porque veo mi curva de rosadito en este caso que está arriba. Y si me voy hacia la derecha, todavía sigo viendo mi curva, pero esta llega hasta antes del menos 4. Porque en el menos 4 está esta línea azul punteada que me indica que es una asíntota vertical, es decir, una barrera en la cual la gráfica no puede atravesar. Es decir, si yo me paro a la izquierda del menos 4, veo la gráfica arriba. Quiere decir que el dominio por ahora viene desde menos infinito hasta el menos 4. Abierto. ¿Por qué abierto? Porque jamás esta curva rosada me va a tocar la línea del menos 4. Luego sigo mirando que de menos 4 al 0 no hay gráfica. Miren que no hay gráfica ni arriba ni abajo en esa zona. Desde el menos 4 al 0 no hay gráfica ni abajo ni arriba, pero observo que en el 0, en las X, veo la gráfica que inicia en la parte de abajo. Entonces en el 0 sí hace parte de la gráfica, porque observamos que la gráfica o la curva rosada reinicia en la parte de abajo. Entonces me voy en el eje de las X caminando, sigo viendo gráfica, sigo caminando, veo gráfica,
Sigo caminando, ya veo la gráfica arribita, pero todavía sigo en el eje de las X. Paso por el 7, sigo viendo gráfica. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Entonces el dominio en esta segunda parte viene desde el 0 hasta más infinito. Recordemos que el infinito siempre se escribe en paréntesis. Como son dos intervalos de solución, los uno con el símbolo de la unión. Bueno, ahora miremos en este caso el rango. El rango es donde existe la gráfica en el eje vertical. Si yo me paro en el infinito, no veo gráfica ni a la derecha ni a la izquierda. Quiere decir que no hay, en este caso, gráfica desde menos infinito hasta el menos 12. En el menos 12 ya veo la gráfica que comienza aquí. Sigo subiendo, veo gráfica a la derecha. Sigo subiendo, sigo viendo la gráfica a la derecha. Sigo subiendo, veo gráfica a la derecha. Subo y subo hasta el 8. En el 8 veo que está mi asíntota horizontal y la gráfica que está a la derecha no puede atravesar esa asíntota. Entonces, nuestra primera parte viene desde, en este caso, menos 12, incluido ese valor, porque en menos 12 comienza la gráfica en el eje de las Y, hasta, subí hasta el punto 8. Pero ese 8 es abierto, ya que hay una asíntota. Luego hago un salto después del 8 y veo que la gráfica se encuentra ya a la izquierda, en la otra parte de la gráfica. Si yo sigo subiendo en el eje vertical, ¿por qué estoy subiendo en el eje vertical? Porque estoy hallando el rango. Recordemos que el rango es con el eje vertical. Sigo subiendo, veo la gráfica a mi izquierda. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Entonces, unido, en este caso, desde el 8, que fue donde comencé mi segunda parte, ¿cierto? ¿Por qué abierto? Porque no es exactamente 8, hasta el infinito. El infinito siempre va a ser abierto.